Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con un amigo colombiano que nos va a contar un poco su experiencia de cómo ha sido aquí venir a la República Checa. La mayoría de entrevistas que he hecho ha sido a gente de España o de Latinoamérica que han venido a otros países de Europa, pero en este caso vamos a ver cómo ha sido la experiencia de un latinoamericano en Praga. Entonces, primero que nada, me gustaría que hicieras una pequeña presentación sobre quién eres y contar un poco pues, tu background antes de venir aquí a Chequia. Bien, bueno, hola a todos. Mi nombre es Jefferson. Soy ingeniero. Vengo de Colombia, del sur de América. Un pequeño background. Sí, es complicado hacer como un resumen de una vida antes de llegar a Europa y otra cuando ya se está acá. Pero pues básicamente soy ingeniero. Trabajé 5 años en Colombia antes de llegar acá y ya, y estoy acá hace 2 años, llegué a Praga. Ujú. ¿Y cómo fue el proceso de dar el salto, digamos, desde Latinoamérica a Chequia? Yo ya he hablado alguna vez contigo, pero claro, creo que puede ser un tema interesante para la gente, Sí, porque la mayoría de gente que quiere venir aquí está como un poco perdida. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer. bien, en Latinoamérica hay muchos mitos alrededor del tema, muchas historias, muchas como controversias alrededor del tema de la migración, incluso, bueno, para mí, digamos, la experiencia inicial fue como ese primer miedo a dar el paso y a experimentar cosas nuevas. Pienso que ese fue la parte más difícil. Ya cuando llegué acá, ese miedo se fue superando día tras día y ya, con el tiempo las costumbres, la forma de vida hacen que uno se acomode mejor. Y bueno, si quieres contar un poco tu historia de cómo llegaste aquí, porque a mí ya me lo has contado, el Sí, tema de tu pareja y demás, y hablar un sí. poquito más sobre el tema. Ok, bien, yo me encontraba trabajando en Colombia, cerca de la ciudad de Bogotá, digamos con entidades del gobierno. Después de eso, en el año 2021, conocí a la que es mi actual pareja. Nos conocimos en la ciudad de Bogotá. Después ella tuvo que salir de Colombia, pues por cuestiones de los permisos que ella tenía. Se fue para Brasil, allá la visité un par de veces y tomamos la decisión de que cuando comenzara el siguiente año 2022, 21, no me acuerdo, bueno, al siguiente año ella tomó la decisión de acompañarme en Colombia unos 6 meses, que era el tiempo estipulado para ella poder estar en Colombia y tratar de comenzar una nueva vida en Colombia. Las ofertas laborales allá no fueron como muy efectivas o muy amplias para ella allá, a pesar de que ella tiene una gran cantidad de estudios y un montón de cosas, digamos que las ofertas no eran tan fáciles para ella. Y a partir de esto tomamos la decisión de venir a migrar acá a Europa. Acá pues éramos conscientes que acá habían más oportunidades para mí que para ella en Latinoamérica. ¿Tú habías estado ya de visita aquí en Europa antes de venir directamente a República Checa? No, no, antes no. ¿Y cómo era, digamos, tu visión antes de venir aquí? Porque claro, cuando tú te vas a mudar, al no haber estado nunca en ese país, siempre te haces como una imagen mental de, bueno, pues yo creo que es así, yo creo que es asá, lo puedes a lo mejor idealizar en cierta manera, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que al venir de Latinoamérica como que idealiza Europa. Sí, eso yo creo que también depende del contexto de vida de cada persona. Digamos que mi posición pues no era mala, tenía un buen trabajo, estaba bien. Y para mí poder llegar a viajar a Europa era como el contexto de idealizar a Europa como el viejo continente, como la posibilidad de conocer un poco más de la historia de la humanidad y cómo se fue desarrollando las cosas acá. Y bueno, y bajo qué contexto pues Europa llega a Sudamérica y entender un poco más este tema. Pero para la mayoría de personas en Latinoamérica, la cuestión de emigrar a Sí. Europa o hacia el norte, a Estados Unidos o a otros países, está más ligado hacia la cuestión económica y las oportunidades laborales. Pues es verdad que yo tomé la decisión de viajar pues por oportunidades laborales, pero en Colombia también tenías estas opciones. Era como una decisión de pareja, más que una decisión individual. ¿Tú ya estabas, digamos, mentalizado de dar el salto al extranjero o te gustaba vivir en Colombia? ¿Tienes previsión de volver algún día o...?
Yo cuando estaba en la universidad sí tenía pensado como viajar al extranjero y establecerme por un tiempo, tener la experiencia de vivir un tiempo en el extranjero. ¿Dónde específicamente? No lo tenía muy claro. Digamos que la mayoría de personas piensan, no sé, Estados Unidos, Australia, eh, tal vez España, que era como la facilidad de poder hablar el idioma y ver qué oportunidades laborales habían ahí. Pero ya después cuando empecé a trabajar, ya mi vida profesional, eh, ese sueño o esa idealización de poder viajar y estar en otro país se vuelve un poco más difícil, ¿sí? Claro. Entonces, uno siendo joven dice como, bueno, yo lo dejo todo atrás, me vengo para Europa, me vengo para Australia, lo que sea, y ya, y comienzo una nueva vida, comienzo nuevos proyectos y tal vez sea un poco más fácil. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, esa decisión es un poco más compleja. ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación? Es decir, cuando tú llegaste aquí a República Checa, ¿cómo fueron los primeros meses? Bien, yo creo que la primera experiencia es como los nervios de cruzar la migración, porque hay mucho mito alrededor del tema también, de eso de migración. Si tú no muestras todo, te van a preguntar, te van a juzgar, te van un montón de cosas. Sí. Bueno, un poquito paréntesis ahí. Yo hice el viaje desde Colombia, pasé por Punta Cana, de Punta Cana llegué a Bruselas para poder llegar a Europa y de ahí tomar un bus hasta Praga. Sí, también hubiera podido coger un tren, hay muchas facilidades para moverse acá en Europa, pero bueno, escogí esa. Y lo más curioso de todo fue que en migración de Punta Cana, digamos de la parte de América, allá sí me detuvieron, hubo como un pequeño ahí, como bueno, ¿usted qué va a hacer allá? No lo podemos, si nosotros lo dejamos pasar de acá, para nosotros va a ser un problema que usted se quede allá, bueno, un montón de cosas. Me tocó demostrar pues que sí, que efectivamente yo tenía un trabajo, una estabilidad laboral bien, mm, capacidad económica, bueno, un montón de cosas. Esa parte fue un poco difícil, como, Dios mío, me van a retener incluso antes de llegar a Europa y todo el cuento. Ya cuando llegué a Europa, no, tal vez es como todos esos mitos de, bueno, te van a juzgar, te van a un montón de cosas, y no, no fue así, fue bastante, digamos, cómodo para mí. Llegué acá y bueno, las primeras impresiones de acá es como ver todo el contexto que uno no alcanza a imaginarse estando en América, la organización de las cosas, cuando llegas incluso a una ciudad como Praga, el impacto un poco de la arquitectura hace que uno piense como, Dios mío, esto es historia pura, es como dar un, no sé, como entrar a otro espacio temporal y decir como, wow, esto hace parte de mi vida y poco a poco ha sido Sí. como ese poder acoplarme, de entender como qué contexto arquitectónico, social, económico hay detrás de cada cosa y detrás de cada espacio Ujú. en la ciudad como tal, ¿sí? También es cierto que pues mi profesión es un poco guiada hacia la parte espacial y eh, de geomática y de esto, y eso hace que yo tenga una visión un poco más clara de, bueno, sé que en algunos lugares arquitectónicos hay historia bastante fuerte, bastante antigua, como por ejemplo el Puente de Carlos, como lo vemos acá, el castillo, y tú cruzas un poquito y ya encuentras arquitectura un poco del comunismo y después un poco de la arquitectura moderna y poder entender cómo esa transición ha podido influir mucho en esta sociedad. Eso es bastante interesante de poder llegar a experimentar eso. Además es que tú vas andando por el centro y es como vivir historia en primera persona, el pasar de una calle a otra y ver cómo cambian los edificios en función de la época de construcción de ese edificio. A lo mejor tiene 500 años y el de al lado tiene 20 y es súper moderno, y ese contraste es como muy llamativo, ¿no? Sí, sí, y mira que, por ejemplo, bueno, viéndoles la parte arquitectónica de todo este cuento, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a una arquitectura muy moderna, muy moderna, incluso los edificios más antiguos tendrán 200 años máximo. Entonces, claro, antes de yo venirme para acá, yo hice como un review, o como, sí, como un preview, perdón, como de ver qué eran las calles acá, caminarlas por el Street View y coger Google, caminarlo, pues, caminarlo digitalmente, mirar la arquitectura y la primera impresión que yo me llevé cuando vi esto fue como
no puedo creer que de pronto dentro de esos edificios hay un apartamento así como el mismo estilo de vida que nosotros tenemos en Latinoamérica. Sí. Y yo decía, es muy raro, para mí era muy raro. Y cuando llegué acá y empecé a ver cómo la gente, cómo está construidos los apartamentos dentro de los edificios, como por ejemplo, tú puedes tener un edificio enorme, muy antiguo, y al lado otro, y pegados todos así en una línea continua, y cómo se conectan los servicios de agua, luz, electricidad, cómo está todo tan conectado, para mí es como se abre un poco el espectro de las ideas de cómo es la vida. Sí. Y cómo funciona en otras partes. Y en tu caso, el tema del visado, ¿cómo lo hiciste para venir aquí? ¿Fue complicado? Bueno, inicialmente uno llega como turista, normal. Nosotros lo primero que hay que hacer es como llegar pues hacer un reporte ante la policía de, bueno, me estoy estableciendo en algún lugar. He llegado acá con la intención de sacar el visado para empezar a buscar trabajo. En mi caso, hay muchos tipos de visado, específicamente el mío fue para Partner Visa, que es a través de mi compañera sentimental. Sí. Sacamos este visado, hay un montón de papeleos que toca demostrar bueno, nosotros llevamos una relación, tenemos el interés de iniciar como un proceso de legalizarme acá y poder conseguir empezar una vida acá en República Checa. Digamos que el ministerio ayuda mucho, trata de ayudar mucho a los extranjeros digamos en diferentes idiomas, por decirlo así, para que puedan acceder a este visado. Y ya es solamente acumular pues los papeles que ellos requieran, demostrar muy claramente qué es lo que se busca, ser muy específico y ya digamos que el proceso técnicamente a nivel general es bastante cómodo porque así lo permite el gobierno y es como, bueno, recibimos los papeles, verificamos que todo esté correcto, te hace la visita a la policía en el lugar donde se supone que tú vives, ellos verifican que sí sea verdad y que no haya ningún aspecto raro, que de pronto sí, estés acá ilegalmente o algo así, y ya, y ellos verifican toda esa información, te dan la posibilidad de empezar a trabajar en el momento en el que tú registras los documentos, te dan un visado permanente de 3 meses, y durante esos 3 meses ellos toman la decisión y ya te dan la tarjeta como tal para el visado, dependiendo de cuánto tiempo requieras el visado. Ahora que llevas ya unos años aquí en República Checa, ¿qué diferencias notas tú más grandes entre Latinoamérica y República Checa, tanto en lo positivo como en lo negativo? Bueno, es que hay muchos contextos, ¿no? Hay que ver el contexto social, económico, político, digamos también de las facilidades del estilo de vida. Creo que es una pregunta bastante amplia. Sí, no sé hacia dónde lo quieres de pronto enfocar tú. Bueno, lo podemos dividir quizá, como tú has dicho, hay aspecto social, político, económico. Podemos empezar, por ejemplo, por el aspecto social, si quieres. Listo, por el aspecto social creo yo que, bien, wow, lo social también va ligado mucho a lo cultural, ¿no? Entonces, para mí fue bastante fuerte, tal vez por decirlo así, como llegar a Europa y poder cruzar de un país a otro en muy poco tiempo. Y apenas cruzas un borde, una frontera, ¿sí? Ves que todo el contexto social cambia, es como toda la parte cultural cambia y son cambios muy notorios. O sea, no es como en Latinoamérica que tú vas no sé, de Colombia, cruzas a Ecuador y dices, bueno, esto es casi que lo mismo, es muy similar. No, acá sí se siente bastante ese cambio de idioma, de cultura, de todo este tipo de cosas. En relación a lo de Latinoamérica y Europa, pienso que la parte social, sí, creo que, bueno, yo ya te lo había dicho en algún momento, creo que la parte, digamos, del pensamiento común de la gente es como poder sacar adelante la sociedad como tal, ¿sí? Como, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad
aquí en Europa, yo siendo extranjero, tengo una responsabilidad de respetar las normas que hay acá, ¿sí? En Latinoamérica no es tan así, es como, hay normas, sí, hay que cumplirlas, pero hay una gran cantidad de personas que no las cumplen y saben que no va a pasar a mayores. Acá no, acá la parte del control de la policía, de mantener esas normas, incluso de la misma sociedad de mantenerlas, es como la tenemos que cumplir todos o si no la sociedad se empieza a perder. Ese sentido comunitario hacia sacar adelante un país se empieza a perder un poco. Entonces no es tan bien que digamos alguien no sé, esté robando y todo el mundo lo mire y no diga nada. No, hay que hacer, hay que tomar acción y eso sí lo he visto bastante marcado acá. En Latinoamérica es complejo porque se cometen errores, digamos, se cometen delitos y la mayoría de gente ve, no toman acción por el mismo miedo de poder eh, solucionar esto a nivel general o a nivel comunitario. Pienso yo que esa es una gran diferencia. Hay muchas otras diferencias, pero esa es como la más notoria acá cuando yo llegué. Y en términos políticos, ¿qué destacarías tú como diferencias principales? Bueno, en términos políticos es claro que la Unión Europea ha sido como un factor muy importante de poder llegar a acuerdos comunes. Listo, yo sé que acá hay muchos países con diferentes contextos culturales, sociales, con diferentes necesidades, pero el hecho de poder agruparlos y tomar una decisión común entre todos hace que todos vayan en una dirección, digamos, eh, traten de ir en una misma dirección, ¿sí? Algunas veces hay reclamos de un país a otro, bueno, etcétera, pero se ha llegado a ese consenso y se ha llegado a entender que la guerra no es, o sea, la guerra entre países no es la solución, sino también poder hablar entre ellos. En Latinoamérica se ha tratado de hacer eso, digamos, hay como ciertos grupos de países que tratan de unirse, pero en términos históricos, oficiales, no se ha consolidado fuertemente, no se ha podido llegar como a una unión así como la que existe acá y creo que eso es fundamental poder llegar a conseguirlo a futuro en Latinoamérica. ¿Y cuáles son los aspectos, digamos, de tu día a día que tú notas que han cambiado más? Es decir, cosas que a lo mejor tú hacías antes en Latinoamérica que ahora no puedes hacer, o cosas que haces aquí que has desarrollado al establecerte que no hacías en Latinoamérica. Ok, yo pienso que, bueno, hablando en el contexto de la ciudad de Bogotá, el, la, la calidad de los servicios públicos ayuda mucho a que el estilo de vida o la calidad de vida mejore mucho. Entonces te doy un ejemplo, el transporte en Bogotá es uno de los más complicados a nivel mundial y muchas personas tienen que madrugar muchísimo para poder llegar a tiempo a sus trabajos. O sea, se despiertan muy temprano, alistan muchas cosas para sus hijos y después dejan a sus hijos para poder cumplir sus cuestiones laborales. Acá pues también ocurre, también toca levantarse temprano, hacer cosas para poder cumplir, pero creo que la calidad de los servicios públicos hace que tu tiempo se valore mucho más. Entonces ya no gastas 2 horas en un bus para poder llegar a tu trabajo, sino que el transporte es tan puntual y tan cumplido que es muy fácil aprovechar ese tiempo libre y tener mucho más tiempo libre para hacer tus cosas, ya sea en lo personal, en la parte divertida, en los proyectos que tú tengas. Para mí, digamos que una de las grandes cosas que afectaron como mi estilo de vida fue como poder acomodarme a las estaciones. Sí. Yo vengo de un país donde eso de las estaciones no están marcados. Sí tenemos, digamos, temporada de lluvias, temporada de sol. Ahorita Colombia tuvo temporada del Niño y fue mayoritariamente sol y bueno, es como nuestras temporadas. Pero acá es poder llegar a acomodarse a cada estación y a poder acomodarse a la dinámica social de cada estación. Entonces, digamos, durante el otoño y el invierno se sabe que las personas pues, no hacen tantos planes afuera, sino que son planes más adentro. Y nada, digamos que ese tiempo libre que tú tienes lo aprovechas mucho para poder cultivar muchas cosas, leer libros, poder estudiar algún idioma,
poder desarrollar ciertas habilidades que normalmente no hacía tanto en Latinoamérica. Durante el verano es como ese tiempo donde hay que hacer mucho deporte, hay que moverse, hay que hacer muchas cosas y eso, digamos que ha sido la línea que he podido llegar a encontrar desde que llegué acá. Poder acomodarme a las estaciones, poder entender cómo es la dinámica social del contexto de Praga. Praga es una ciudad cultural muy activa y tiene muchas cosas por descubrir. Yo creo que puedo estar acá 10 años y tal vez no pueda llegar ni a descubrir la mitad de lo que significa Praga realmente. Y ya básicamente es eso. En Colombia también hay planes, hay cosas por hacer, pero digamos que en el común de la gente de la clase media en Colombia, esos planes cuestan y son bastante costosos. Entonces la capacidad económica de una persona para poder suplir esos planes, de poder decir, listo, tengo tiempo libre para, no sé, hacer climbing o escalar un muro o hacer kayak o hacer cierto tipo de deportes o cierto tipo de actividades, requieren dinero y pues lastimosamente pues la economía no es tan fuerte como para poder llegar a hacer esas cosas que llaman la atención. Y, sí. Además se nota mucho lo de las estaciones, como has mencionado. Yo también, que vengo del sur de España, es cierto que bueno, en invierno hace frío, en verano hace calor, pero no al nivel de Centro Europa. Y de hecho aquí, por ejemplo, se marca mucho cuando llega el otoño, como todos los árboles se ponen de golpe en las hojas naranja, marrón, se empiezan a caer, en invierno todo seco y mucha nieve. Pero en mi ciudad, por ejemplo, no, en mi ciudad tú vas en invierno y están los árboles verdes igualmente, hace algo de frío, pero a lo mejor hace 10, 12 grados, o sea, algo manejable. Entonces la gente hace mucha vida en la calle. Sin embargo, aquí se nota mucho cuando llega el verano y hace días como hoy, que salen todos los checos de golpe a la calle, aprovechando, sabiendo que de aquí a 1 o 2 meses esto ya no se puede hacer más, ¿sabes? Sí, yo creo que ese es uno de los contrastes dentro de Latinoamérica y los europeos. Los europeos la mayoría del tiempo están pensando en el qué va a hacer a futuro, ¿sí? En el corto plazo, pero para futuro. Sí. Es como, listo, tenemos poco tiempo para hacer las actividades que requerimos en este tiempo. Vamos a pensar ya en el otoño, en el invierno, ya estamos pensando en el ahorro. Incluso hay gente que, eso me sorprende bastante, hay gente de República Checa que ya tiene planeado lo que van a hacer en las vacaciones del otro año. Sí. Eso es poder, eso es, digamos que a nivel social y común, eso es un poder bastante grande a diferencia de otras culturas, ¿no? Que en Latinoamérica nosotros siempre pensamos bueno, salió el iPhone del año, comprémoslo, después miramos a ver cómo lo pagamos, ¿sí? Salió, no sé, la nueva película de yo no sé qué, o el nuevo concierto, yo no sé, paguémoslo, endeudémonos, porque después miramos cómo lo pagamos. Es como un poco esa idea común. Acá no, acá siempre se piensa en los recursos, acá pues hay recursos, pero no hay, digamos, como sabemos que son limitados, que hay que cuidarlos y sabemos que hay que pensar a futuro. Entonces esos contrastes para mí, poder acomodarme a eso es bastante importante. Y luego otra pregunta que se hace mucho a la gente cuando quiere venir aquí es el tema, lo típico que se te pasa por la cabeza cuando te vas a mudar, idioma, como es la gente. En ese aspecto, ¿tú crees primero que es necesario hablar el checo? ¿Cómo ves tú a los checos a la hora de relacionarte? Si es fácil hacer amigos aquí en República Checa en general. Bien, en cuanto al idioma, los mismos checos son conscientes que el checo es bastante complejo, incluso aprenderlo en su totalidad requiere mucha dedicación, requiere que de verdad tengas un poco de pasión de decir, quiero aprenderlo y deseo aprenderlo. Digamos que la ciudad de Praga es una ciudad bastante cultural. El inglés acá se encuentra en muchos lugares, las personas acá hablan inglés, tienen un nivel bueno de inglés y es posible comunicarse en ese idioma. Pero si tú te vas, digamos, a ciudades pequeñas o a otros lugares, es un poco más difícil, ¿sí? Hay algunas personas que no lo manejan, que tal vez no les interesa y ya, simplemente se mantiene ahí. Sin embargo, yo creo que, digamos, te cuento una anécdota un poquito así, saliendo un poquito del contexto de Europa. Hace un año aproximadamente viajé a Taiwán y allá pues ni inglés, ni checo, ni nada de esto.
pero siempre se encontraba la manera de poder explicar qué era lo que se quería, siempre se encontraba la manera de, mediante señas o cosas así, y creo que sí es complejo, pero eso hace que tu mente se abra un poquito a cómo me puedo expresar o cómo me puedo llegar a hacer entender con las personas. Claro, al final sales de tu zona de confort y te tienes que obligar a hacerte entender como sea. Total, eso es clave, es como si alguien está pensando en emigrar o irse a otro país, pues fundamentalmente sí yo recomendaría el inglés, es lo principal. A nivel mundial el inglés es como una clave. Y segundo, pues nada, relajarse, disfrutar del viaje. Es como déjate llevar por la cultura, sí, no hacer prejuicios de las cosas y tratar de entender cómo es el contexto social y cultural de cada lugar que visites. Es cierto que para algunos extranjeros la cultura checa es un poco dura, ¿sí? Claro. Algunos dicen que son un poco toscos, incluso para atender a las personas en los restaurantes es un poquito como fría el tema. Pero son gente de muy buena calidad y muy amables, pensaría yo que sí, que en cierto contexto sí son amables. Y es cierto lo que tú comentas de que el idioma puede ser sobre todo complicado si te vas a zonas fuera de Praga, porque esto me lo preguntan muchas veces, me dicen, oye, ¿es necesario realmente hablar checo tal y cual? Y yo lo que digo, depende al final de dónde vayas a vivir, porque si tú vives en Praga, a no ser que te vayas a una zona muy en el extrarradio, a lo mejor ahí no hablan el idioma, pero incluso todavía puedes más o menos encontrar sitios donde te van a atender en inglés. Pero tú en tu caso, por ejemplo, que estás en Liberec, no sé realmente cómo de complicado es en Liberec que te atiendan en inglés en la mayoría de lugares. Mira que las personas jóvenes manejan un buen nivel de inglés, ¿sí? Entonces tú puedes ir como a restaurantes y encuentras gente joven que lo manejan bien y te puedes comunicar y es fácil. Pero cuando vas a un contexto, no sé, gubernamental o vas a una biblioteca, un lugar menos turístico, por decirlo de alguna manera, el tema del checo es complejo. Y ya, sí, eso es como la parte difícil del tema. Sí. Ya para ir entrando en lo que es, digamos, el apartado final de la entrevista, lo primero me gustaría que hicieras una recomendación o consejos que les quieras dar a la gente, cosas que tengan que tener en cuenta, sobre todo de Latinoamérica, antes de dar el salto a República Checa. Bueno, antes de dar el salto, pensaría yo que es bueno mirar el contexto histórico de lo que significa llegar a un país, ¿sí? Es verdad que poder analizar toda la historia de un país es complejo, pero tratar de hacerlo es bueno, es un buen inicio. Segundo, pues analizar a dónde quieres llegar tú y qué planes de vida quieres a futuro, porque así funciona acá, es como pensar que lo que viene es lo que importa y disfruta tu presente siempre pensando en el futuro, es mi recomendación, es como, ¿quieres venir acá? Listo, pero tienes que estar preparado para llegar a vivir el presente acá, pensando en cuáles son tus planes a futuro de aquí a unos 5 años, a 10 años, tal vez si te quieres quedar acá mucho más tiempo, si quieres ya vivir de lleno, qué es lo que estás buscando realmente antes de tomar ese paso, antes de tomar esa decisión. Y en lo personal pienso yo que de eso se trata la vida, de dar el salto y en algún momento va a aparecer esa base que te va a sostener y de ahí puedes empezar a dar paso a paso e ir continuando hacia donde quieres ir. Es mi recomendación. Es muy interesante y ya lo último sí, para acabar, una reflexión final que quieras hacer. Aquí te dejo que hables de lo que quieras. O sea, cualquier cosa que se te pasa por la cabeza y quieras comentar, es tu momento. Sí, no, pues en principio yo estoy muy agradecido pues por muchas cosas que he vivido acá. Las personas que durante el camino he encontrado, digamos conocerte a vos también ha sido bastante grato. Cada experiencia ha dejado bastante huella y hace que ha cambiado mi vida de muchas maneras. Pienso que tomar esa decisión es tomar la decisión de cambiar mi vida para bien. Y espero que las personas que vean el video, que quieran
conocer, turistear, venir a conocer este lugar. Es un lugar maravilloso, es una experiencia increíble. Y creo yo que no es solamente este lugar, es todo el mundo, es todos los lugares del mundo que yo he conocido. Ha sido muy grato para mí y me han dejado muchísimas experiencias. Entonces de eso se trata la vida, de disfrutarla y de poder continuar hacia las metas que cada uno quiere. Pues muy buena reflexión final. Pues cortamos aquí la entrevista. Un placer poder haber charlado contigo. Creo que Sí. al final la información que has dado es muy útil para la gente de Latinoamérica, porque me llegan muchas preguntas sobre cómo es la vida aquí, sobre cómo venir y demás. Y creo que el punto de vista de alguien que lleva aquí ya 2 o 3 años, que viene de Colombia y demás, siempre es muy útil. Entonces, pues nada, darte las gracias por haber participado. No, a vos por darme la oportunidad de poder expresar esto también y comunicárselo a otras personas que están buscando tal vez cumplir ese sueño también de conocer el mundo también. Pues nada, para eso estamos. Un saludo, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.